Hola, ¿qué tal? Soy Betty Lascano y es un gusto para mí estar con todos ustedes. El día de hoy te traigo un video donde tú vas a aprender a hacer una aplicación correcta de un tono cobrizo sin decolorar. Así que quédate conmigo en este video y aprende de qué manera tan sencilla te explico cómo conseguir un tono cobrizo que a simple vista se consigue con decoloración. Voy a iniciar con el procedimiento, pero antes voy a aplicar suero hidratante de Yenvir. Este tratamiento que me va a ayudar a mantener la humedad durante todo el proceso químico. Como les comenté anteriormente, con NIS no voy a necesitar decolorar para aplicar un tono cobrizo claro. Hoy les voy a mostrar una técnica muy fácil de realizar. NIS tiene el cabello natural y es importante ablandar un poco la cutícula para que al momento de aplicar el tinte haya una mejor aclaración. Lo que voy a utilizar para ablandar cutícula va a ser peróxido líquido de 20 volúmenes. Este se va a aplicar respetando el crecimiento como 1 centímetro o 1,5 centímetros hasta las puntas. Si ustedes no hacen este procedimiento, pueden correr el riesgo de que queden los medios más oscuros y el crecimiento más claro. Para las personas que no saben dónde conseguir el peróxido líquido, en distribuidoras de belleza ahí lo consiguen. Sé que es un producto que en este momento es difícil de conseguir porque hay personas que dicen que ya lo descontinuaron. Sí lo encuentran en algunas distribuidoras de belleza y la verdad que es una herramienta que ayuda bastante en este tipo de situaciones, y además si tienes muchas clientas con canas y con grandes crecimientos, el peróxido líquido es ideal para conseguir aclaraciones parejas. Así que les recomiendo que lo busquen porque sí lo hay en algunas distribuidoras de belleza. Una vez que terminas de hacer la aplicación del peróxido líquido, es importante secarlo para encima de este aplicar el tinte. No tiene tiempo de pose. En cuanto terminas de aplicarlo, lo secas y vas a aplicar el tinte encima de este. Ahora vamos a realizar la fórmula del súper aclarante. Voy a utilizar 180 mililitros de peróxido de 40 volúmenes más 30 gramos de tono 1200. El súper aclarante en esta marca se mezcla. Por 30 gramos vamos a utilizar 180 mililitros de peróxido. Puede ser de 20, de 30 o 40 volúmenes. Esta fórmula la vamos a aplicar respetando 1 centímetro de crecimiento hasta las puntas. Y vamos a empezar la aplicación por la parte baja de la nuca. Es importante que respeten el crecimiento, ya que el superaclarante está mezclado con 40 volúmenes. Si llega al crecimiento puede empezar a picar, o igual pueden conseguir que la raíz quede mucho más claro y de medios a puntas más oscuro. Por eso la importancia de no aplicar en la raíz para que no corran el riesgo de que se dé la diferencia de tonos. Hay muchas personas que aplican el tinte desde crecimiento a puntas en cabellos naturales y por resultado obtienen que la raíz queda más clara y el resto del cabello más oscuro. En este caso, si yo aplico el súper aclarante desde raíz a las puntas, de lo por hecho que voy a obtener una aclaración dispareja. Como les comento, más clara la raíz y más oscuro de medios a puntas. Quiero que observen cómo ya se está dando la aclaración en la parte de atrás. Ana está haciendo la aplicación en los laterales y si observan la parte de atrás ya se está dando la aclaración, y esto se debe a que el superaclarante trabaja de una manera muy rápida y más cuando utilizas peróxido de 40 volúmenes. Una vez terminada la aplicación, vamos a dar un tiempo de pose de 20 minutos con calor.
¿Quieres aprender diferentes técnicas de belleza como son cortes de cabello, decoloraciones, extracciones, maquillaje y muchas técnicas más? Quiero decirte que este canal lo hice pensando en ti, así que te invito a suscribirte y tocar la campana para que actives las notificaciones y no te pierdas ningún solo video. Una vez pasado el tiempo de pose de calor, es momento de hacer la aplicación en raíz. Y para raíz voy a utilizar una nueva fórmula que van a ser 15 gramos de tono 1200 de superaclarante más 45 mililitros de peróxido de 30 volúmenes en crema. Esta fórmula la vamos a aplicar en toda la raíz. Recuerden que estamos utilizando peróxido en crema de 30 volúmenes y de medios a puntas utilizamos 40 volúmenes. Una vez aplicado todo el producto en la raíz, vamos a dar un tiempo de pose de 15 minutos naturales. Pasado el tiempo de pose, vamos a llevar a la modelo al lavabo y vamos a retirar el superaclarante con baño astringente de limpieza profunda. Recuerden que con el superaclarante estamos aclarando solamente el cabello. Observen cómo se dio la aclaración, quedó el cabello un rubio dorado ligeramente cobrizo. Es la base ideal para el tono que quiero aplicar. La fórmula que voy a utilizar para la coloración va a ser 90 mililitros de peróxido de 10 volúmenes en crema más 60 gramos de 7740. Esta fórmula la vamos a aplicar respetando 1 centímetro de crecimiento a puntas. Vamos a empezar por la parte baja de la nuca y nos vamos a ir hasta la parte de enfrente. Quiero que observen que todavía no estamos aplicando en raíz, solamente estamos haciendo la aplicación de medios a puntas. Una vez terminada la aplicación de medios a puntas, nos vamos a pasar a la raíz y vamos a dar un tiempo de pose natural de 20 minutos. En el tiempo de pose vamos a aclarar un poco sus cejas porque estamos aplicando un tono cobrizo y sus cejas son muy oscuras para que armonice el tono del cabello con las cejas. La fórmula que utilicé en la aplicación de las cejas fue una mínima cantidad de peróxido de 20 volúmenes más una mínima cantidad de tinte 8.3. Dimos un tiempo de pose de 8 minutos y limpiamos el tinte. Pasados los 8 minutos, retiramos el tinte de las cejas. Puedes hacerlo con un algodón embebido en agua o con un trapo mojado. Puedes retirar el tinte de la ceja. Una vez pasado el tiempo de exposición de la coloración, llevamos a la modelo al lavabo y aplicamos baño retención de Yenvir. Recuerden que es sumamente importante aplicar los productos adecuados para que la coloración dure por más tiempo y no se fugue tan rápidamente. Vamos a dar el toque del peinado y vamos a aplicar suero hidratante de Yenvir, este suero que también nos ayuda a conseguir un alaciado perfecto y a hidratar el cabello al mismo tiempo. Steffi se va a encargar de darle unos pequeños toques de maquillaje que son muy importantes para el resultado final. Y si quieres el paso a paso de este corte, en la cajita de descripción te dejaré el link. Aquí ya estamos viendo el antes y después. Como ustedes pueden observar, el tono de piel de mi modelo se ve más fresco, con más color y ella se ve muy jovial.
Recuerda que si tú seleccionas correctamente el tono del cabello, va a cambiar tu imagen completamente. Lo importante es que te asesores con un profesional para que al momento de que te realices cualquier tipo de coloración, esta te favorezca. Aquí ya tienen el paso a paso de cómo realizar este color. Ahora lo único que les pido es que practiquen y practiquen hasta conseguirlo. Gracias familia por acompañarme en este video tutorial. Les mando un gran abrazo y muchas bendiciones y nos vemos en el próximo video.